Bueno, muy buenas tardes otra vez. Nuevamente, ahora sí, gracias por la paciencia que tuvieron de los 10 minutos. Tengo la dicha de ver al doctor Alejandro al frente. Bienvenido, doctor Latorre, y nuevamente bienvenidos a todos ustedes. Hoy es un día maravilloso, vuelvo y les digo, como todos los viernes, pero este es mejor. Es un tema que absolutamente un porcentaje muy alto de nuestra población o de la población mundial ha tenido en cualquier momento inflamación de las extremidades inferiores, extremidad de las piernas o edema o hinchazón, como queramos llamarlo. En medicina lo llamamos edema y le damos una serie de variedades al edema, pero vamos a llamarlo inflamación y vamos a llamarlo, como dijo el doctor Latorre, pongámosle hinchazón de las piernas. Me parece lo más correcto y vuelvo y digo, creo que el porcentaje es muy alto. Él ya nos irá a comentar cuánto y lo vamos a hacer como un conversatorio. Gracias a todas las personas que están. Vuelvo y les digo, hagamos las preguntas necesarias, que no quede absolutamente ninguna duda. También les suplico que dejen apagados sus micrófonos y tenemos todo el tiempo para dedicarles a ustedes y pedirle al doctor Latorre que muchas gracias que esté con nosotros este tiempito. Yo quiero presentárselos muy cordialmente, el doctor Alejandro Latorre, además de ser un excelente amigo, una persona a quien yo estimo muchísimo y con quien nos juntamos muy frecuentemente en estos congresos. Él es cirujano vascular, él es miembro de la Sociedad Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular, es director de la Escuela Colombiana de Linfología, es profesor de cirugía vascular de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y jefe del Servicio de Cirugía Vascular y Angiología de la Foscal Internacional. Le quiero dar la bienvenida a mi doctor Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que sus pacientes y los nuestros y los de todos, y como dije hace un momento, y perdónenme que me tome tanto la palabra yo, como dije hace un momento, los mismos médicos que estén interesados o paramédicos que les interese saber, sean bienvenidos. Estoy viendo su linda casa en Bucaramanga y creo que está listo usted para conversar y para dialogar con nosotros. Bienvenido. Adelante, adelante, doctor Latorre. Doctor, tenemos una pequeña falla, les pedimos mil disculpas y esperemos un momentico a que el doctor Latorre se vuelva a conectar. Al parecer tuvimos una falla con la comunicación, pero ya estamos en espera que el doctor Latorre vuelva a conectarse. Perfecto. Bueno, mientras el doctor Latorre está con nosotros, quiero comentarles que estas conferencias van a estar todos los días viernes, que lo de telemedicina, de lo cual se habla ahora mucho, trabajo en casa y telemedicina, en la Fundación Colombiana de Enfermedades Vasculares en Bogotá, nuestra querida fundación, se creó en el año 2006. Esto no es nuevo. ¿Por qué pensamos desde el año 2006 en crear telesalud vascular? Porque, bueno, 3 cordilleras hay en Colombia y 3 cordilleras que hacen que las distancias sean a veces imposibles. Hay un número de cirujanos vasculares reducido en nuestro medio, es decir, si consideramos que somos 47, 48 millones, somos 200 y algo de cirujanos vasculares en el país. A veces se hace difícil la atención. Los pacientes viven en regiones diversas. El simple hecho de moverse en una ciudad, hablo de Bogotá, mi ciudad, de movernos desde el sur de Bogotá hasta el centro de Bogotá o hasta 20 o 30 cuadras, nos toma 1 hora, hora y media. Entonces, hace un buen tiempo estamos tratando de darles teleorientación a nuestros pacientes. Soy muy claro, teleorientación, telesalud vascular, en vascular no puede existir porque nosotros no podemos adivinar. Si un paciente nos llama y nos dice, nos duele una pierna o la tengo fría o la tengo caliente, eso es adivinar. Mientras no toquemos, mientras no palpemos, mientras no tengamos nuestra extremidad con nosotros viéndola, va a ser difícil, o mientras no la tenga un cirujano vascular, va a ser muy difícil. Pero sí, podemos realmente orientar a nuestro paciente y poderle decir
en cada sitio de Colombia, en cada rincón. En Bucaramanga, por ejemplo, en, no sé, en Chigorodó tal vez no hay vascular, pero generalmente en las ciudades capitales existe un miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Vascular, un cirujano vascular eminente que nos pueda ayudar y que nos pueda dirigir. Ya veo que el doctor Latorre está conectado y está nuevamente con nosotros. Ya la presentación fue hecha, fue clarificado. Nuevamente le agradezco que esté con nosotros y vamos a hacer un conversatorio en el cual intercambiamos, mi doctor Latorre, y que nos pregunten, ojalá, muchísimas personas que nos digan qué quieren, qué necesitan y les damos la orientación necesaria. Dentro de la misma especialidad de cirugía vascular, no se conoce mucho las enfermedades linfáticas, de lo que el doctor Latorre es subespecialista. Él es, como ya lo decía hace un momento, un gran cirujano vascular. Como cirujano vascular maneja las enfermedades arteriales, las enfermedades venosas, las enfermedades linfáticas, y dentro de esas tres, que se denominan cirugía vascular y angiología, uno a veces se carga un poquitico más por una que por otra, y ha hecho una gran escuela de linfología, el doctor Latorre, en Colombia, de linfáticos, de lo cual todos tenemos que aplaudírselo en nuestro país, porque es el primo pobre del vascular. Así lo definía alguien en un libro, y me pareció muy interesante decir que los linfáticos, esos vasitos chiquitos, son el primo pobre. Vamos a que ese primo crezca y vamos a que la gente sepa y la gente se entere en sí qué es cuando se le inflama una pierna, cuando se le hincha un brazo. Este tema no lo podemos tocar en un solo día, es imposible, pero por eso le preguntamos y le invitamos al doctor Latorre a que hagamos un consecutivo, puede que no en 8 días, pero en 15 o en 20, sigamos hablando de esa parte tan importante de todo lo que él nos tiene que decir. Nuevamente, doctor Alejandro, yo creo que estamos conectados. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gran placer. Veo que está en una casa hermosa en Bucaramanga y en mangas de camisa, lo cual me da una envidia grandísima. Bienvenido. Aquí estamos. Gracias. ¿Me estás oyendo? ¿Se oye el sonido? Perfecto, Alejito, perfecto. Yo le digo Bien. amigablemente así porque es una persona que ya les dije hace un momento que lo quiero mucho, lo conozco hace algún tiempo, entonces no nos vamos a hablar de doctor a doctor porque no es así. Bien, bueno, de verdad muchas gracias y yo sí con mucho respeto en esta situación le digo, doctor Ulloa fue mi profesor y el poquito tiempo que conocemos es más de 40 años. Cuando empecé yo mi tercer año de carrera de medicina ya él era alguien importante y son cosas de gratitud y de lealtad que uno acompaña a su maestro en toda la vida. La invitación, sí, muchas gracias, doctor Ulloa. Reconocimiento a la labor que hemos hecho en el mundo de la linfología, que usted realmente fue el pionero en Colombia. Sembró semillas que hoy van germinando y que gracias a la labor que inicié desde el año 97, cuando fui al Mundial de Linfología, pues hemos sembrado en la Escuela Colombiana de Linfología ya un grupo bastante importante de médicos, de enfermeras, fisioterapeutas, cirujanos vasculares, angiólogos clínicos, en la formación del linfedema y posesionarlos a nivel nacional y latinoamericano de qué es la linfología, cómo se maneja, qué es tener un linfedema y cómo diferenciarlo del tema que vamos a hablar, que son las piernas hinchadas o las piernas edematizadas. Bueno, me parece maravilloso. Muchas gracias también por lo que dice doctor Alejandro. Y estamos listos. Vamos a empezar con piernas, pero tendremos que hablar después de brazos, tendremos que hablar de diferentes sitios y tenemos que hablar de una patología muy importante que se nos viene y que muy a menudo lo vemos en nuestra población, que es por qué se inflaman las extremidades cuando hay cáncer. No somos oncólogos o cancerólogos, pero manejamos los vasos cuando se producen este tipo de enfermedades. Entonces, adelante, doctor Latorre, yo lo voy a interpelar muchas veces a usted aquí para que nos enseñe, nos haga el favor. Bien, gracias, doctor Ulloa, de verdad. Bueno, la idea de hablar en palabras como términos suyos de coloquiales, es bastante importante poderle hablar a las personas, a los pacientes, sobre qué es el edema de las piernas, por qué se inflaman las piernas. Y empieza eso con este problema, una serie de maratónicas, si es la palabra,
para identificar de verdad cuál es el problema que se tiene y por qué se le están produciendo estas enfermedades. Desafortunadamente, el médico de primer contacto, que es el médico general, que muchas veces y en Colombia y a través de las diferentes entidades de salud es el primero que tiene contacto, para poder diagnosticarle o en forma muy somera qué es lo que el paciente tiene cuando consulta porque se le hincharon las piernas o se me edematizaron o me duelen y veo que se me inflamaron las piernas. Ese primer diagnóstico que hace el médico general tiene que ser fundamental porque eso queda para mí un chip guardado en el interior de cada persona diciendo es que el doctor me dijo que yo tengo tal cosa y posiblemente no es por ahí el diagnóstico porque son muchas las causas por las cuales las piernas se dematizan o se ponen hinchadas. Y empecemos a hablar que tenemos que ver que hay diferentes tipos de hinchazones. El primer edema, llamémoslo, es lo que se llama el edema puro, que es dentro de nosotros producido por un elemento que se llama proteínas de bajo peso molecular. Pero, ¿qué pasa con ese elemento? Ese elemento es un elemento que se ve mucho, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedades sistémicas o enfermedades centrales o de origen central, como pueden ser la insuficiencia cardíaca, problemas de insuficiencia pulmonar, problemas de patologías nefróticas, patologías renales, hepáticas, que van produciendo una hinchazón global de la pierna. Esa hinchazón tiene unas manifestaciones propias de ella, que es el volumen que va adquiriendo la pierna, cómo se hincha en una forma tan impresionante muchas veces, que el signo que uno puede apreciarlo es simplemente hundir la punta del dedo en esa zona y se hace un hueco. Ese hueco, esa indentación que se forma, que se llama el signo de Godet, viene clasificado en diferentes, llamémoslo, en el tamaño que va dejando esa huella que deja uno con el dedo. Y cuando uno entra y la huella se hace muy grande, es un edema que estamos hablando de origen central o sistémico o medicamentoso, porque hoy estamos viendo que muchos pacientes hipertensos, mayor de 60 años, que toman ciertos medicamentos de origen para su hipertensión, produce el edema de las piernas. Un segundo patología es... Yo lo interpelo un poquitico y así va a ser durante toda su conferencia. Sí, señor. Charla porque, como le dije, es un conversatorio. Quiero que me aclare si cuando a uno se le inflama un pie, hablemos de los pies, de las piernas, de lo que usted está hablando, y se va al médico general y le dice, venga, sí está inflamado, venga, le mando un diurético o no sé, cualquier medicamento y punto. Yo espero que a través de esto usted nos cuente qué examen hay y por qué razón una inflamación de los pies no es tan simple ni tan sencillo como puede uno imaginarse. Porque la tendencia hoy en día, cuando se le inflaman los pies, es, venga, le pregunto al vecino, eso lo dije la vez pasada, o venga, le pregunto al de la droguería, ¿qué me tomo que tengo los pies hinchados? Entonces, perdóneme que lo haya trancado un poquitico, pero dejémosle claro a nuestros pacientes que están ahí, de dónde nos pueden venir los edemas, que creo que es lo que usted nos quiere decir, de dónde puede venir esa inflamación y por qué tener cuidado cuando es una inflamación, que no es, se me inflamó porque se me inflamó. Perdóneme que lo haya interrumpido. No, y tiene la razón de la interpelación porque es que vuelvo al cuento de la persona que ese primer diagnóstico que haga el médico general, muchas veces el error está tanto del médico como del paciente pensar que ese diagnóstico se lo va a dar un laboratorio vascular. Ese es uno de los graves errores de pensar que todo se va a solucionar con un examen. Se olvida la clínica es lo más importante, lo fundamental. Las pruebas clínicas para saber, uno, por qué se hinchó la pierna, uno clínicamente lo puede hacer. Son las escuelas antiguas, obvio, pero eso uno puede entender y puede diagnosticar casi en el 70-80% el diagnóstico solo con la clínica que tenga el paciente. Ahora, ¿qué es la clínica, doctor Alejandro? Acláreme un poquitico más. ¿Qué es? Bueno, la clínica es 3 conceptos fundamentales. Es oír el paciente, lo primero, oírlo. El oírlo es que el paciente le cuente a uno a qué horas empieza el edema, cómo es la evolución en el día del edema, si aparece vespertino o matutino, si es de una pierna, si es de las dos, si aparece más hacia la noche, si aparece con dolor, si aparece sin dolor, si con el reposo en la cama cede algo el edema o no cede.
Toda esa serie de preguntas que uno le va haciendo en el interrogatorio al paciente, a uno lo va guiando sobre el diagnóstico y la etiología o de dónde viene esa enfermedad. ¿Usted cree, doctor, Después viene... ya sigue, perdóneme, ¿usted cree que hoy en día uno acude a una consulta de una EPS con muchísimo respeto y qué le pueden contestar a uno? Se me hincharon los pies, se me inflamaron los pies. ¿Se detienen? ¿Será que se detienen a hacer lo que usted está mencionando? ¿Tratar de clarificar qué es o cómo cree que puede hacer? Venga, doctor Ulloa, eso es básicamente cómo uno maneja la consulta. Nosotros en la Foscal Internacional y en la Foscal tenemos consulta capitada de EPS. ¿Qué pasa? A uno le exigen volumen, ¿de acuerdo? Ese volumen lo maneja uno con muchos asistentes. Esos asistentes son los que van mirando el paciente y uno como docente o profesor o especialista va mirando en secuencia de los pacientes y nosotros sí le hacemos a todos esa observación clínica de oírlo primero, después verlo. Verlo es fundamental. Ver las faneras, ver el vello, ver la turgencia de la piel, ver la suavidad de la piel, ver qué parte de la pierna está hinchada. Eso lo ve uno. Además, yo tengo que mirarle si el paciente se para bien, si cojea, si tiene un equinovaro, si tiene un yenovaro, si tiene un yenovalgo. Toda esa enfermedad lo veo yo solamente en pararlo en la mesa. Usted como especialista, pero mi pregunta es el primer contacto del paciente, olvidémonos de su universidad, olvidémonos de su consulta por un ratico, miremos el paciente acá y miremos a dónde acude un paciente en nuestro querido país o en cualquier entidad de América Latina. Hay muchas personas que nos están viendo en toda América Latina. Si acuden a ese primer médico generalista o médico general, ¿qué cree usted que es la respuesta en un porcentaje muy alto? Se me inflamaron las piernas, ¿qué pasa? No depende del tiempo que le den para la consulta, doctor Ulloa. Y si cumplen la norma de los 15 minutos, que es teóricamente la norma que hay para ver 4 pacientes en una hora, les da el tiempo suficiente para oírlo, verlo y tocarlo, que son las 3 partes, son los 3 fundamentos: oírlo, verlo y tocarlo. Le decía el por qué oírlo, el por qué verlo y por qué tocarlo. El tocarlo toca uno de verdad si tiene edema, si la hinchazón en qué sitio está, el dolor al tocarlo, los diferentes sitios donde le puede uno tocar el paciente la pierna para saber qué tiene. Uno puede medir los diámetros, uno puede hacer pruebas funcionales tocando eso. Eso se puede hacer en los 15 minutos, porque es que de ahí más el médico general no tiene que hacer más. Ese primer contacto llega hasta ahí. Él ya sospecha la posibilidad de una enfermedad o central, sistémica, o una patología venosa para clasificarlo como un fleboedema, o entra a pensar en el linfedema propiamente dicha, o en el peor de los casos en el lipedema, que es la cuarta posibilidad de tener una pierna hinchada. Esas 4 los ve. Perdóneme, ¿qué es linfedema para nuestro paciente? Bien. La definición del linfedema es el acúmulo anormal de agua, sales, electrolitos y un elemento que se llama proteínas de alto peso molecular. Agua. Eso es agua. Lo que se hincha y lo que produce la hinchazón es agua. Esa agua, y eso es lo que difiere el edema central al edema del fleboedema y al edema del linfedema. El lipedema no tiene. ¿Cuál es el edema central para orientar un poquitico a nuestro paciente? Bueno, hablemos de edema central, el de origen sistémico. Vuelvo y repito: cardíaco, pulmonar o EPOC, hepático, nefrótico, obesidad. Hay muchos medicamentosos que te pueden producir patologías tiroideas, mixedemas, o sea, una serie de enfermedades sistémicas que producen una de sus signos o manifestaciones es el edema de las piernas. ¿Ya? Ahora sí, siga, doctor Latorre, yo le interpelé mucho, pero quiero que... No, es que eso es claro. Toda la claridad del mundo. Ya en el segundo caso, que estamos hablando del edema, del fleboedema, es cuando ya tenemos los C2 y los C3, que es la enfermedad con las varices o la insuficiencia venosa crónica que se empieza a manifestar con edema. Ese edema ya es una mezcla entre esas proteínas de bajo peso molecular y las de alto peso molecular. Esa combinación
es lo que empieza a jugar en todas las estructuras del cuerpo, en lo que se denomina la microcirculación, que ahí juega todo y es el movimiento y el balance de los líquidos que nosotros manejamos. Hablemos que nosotros manejamos más o menos 12.000 centímetros cúbicos de agua en nuestro cuerpo permanentemente en 24 horas. Entonces, esos líquidos están funcionando tanto por las arterias como por las venas, por linfáticos, como los espacios intersticiales. Entonces, la función de los linfáticos es ir depurando todas esas aguas, todo eso que se llama linfa, para poder tener nosotros un cuerpo sano, un cuerpo estable, hemodinámicamente estable y desde el punto de vista febril y todo, también muy bien, todo estable. Eso es la parte fundamental de eso. Ahora, cuando las proteínas ya son de alto peso molecular, ¿qué pasa? Que ellas empiezan a lesionar las estructuras de esa microcirculación y hacen el efecto contrario, que es sacar más agua, y eso se produce un edema. Ese edema va compuesto por esas proteínas que empiezan a endurecer los tejidos y se vuelve un edema duro, blando a duro, a cauchoso y a pétreo, que es la clasificación del linfedema. Diferente es el lipedema, que no tiene agua, es simplemente un acúmulo anormal de grasa. Eso lo ve el médico general de primer contacto hasta ahí. Él puede hacer el diagnóstico somero de decirle al paciente, usted más o menos tiene esto. Entonces, perdóneme, doctor Latorre, que me aclare una cosa. ¿Qué es fleboedema? Usted mencionó esa palabra. Fleboedema, que creo que flebo son venas. ¿Sí? Linfoedema y lipoedema. ¿Por qué no me aclara un poquitico? Entramos en fleboedema, en lipoedema y en fibroedema, las tres cosas. ¿Qué quiere decir lipo, qué quiere decir fibro y qué quiere decir flebo? Bien, el fleboedema es la clasificación universal llamemos, la clasificación universal de las venas, de la insuficiencia venosa crónica. Esta clasificación va en 6 parámetros, que es el C, el E, A, P y el C tiene 6 ítems diferentes. El C2 es cuando tenemos varices y el C3 es cuando tenemos ya por esas varices edema de la pierna. Pero ese edema tiene, vuelvo al principio, ciertos horarios, tiene cierta sintomatología, formas de presentarse, formas de manifestarse, muy diferentes al edema de origen sistémico y muy diferentes a los síntomas del edema de origen crónico, que es el linfedema. Ahora, Sistémico puede ser corazón, pueden ser hígado, pueden ser pulmones, es decir, otro órgano diferente a los vasos que estamos hablando, diferente a las venas. El daño no es de las piernas realmente, el daño es una cascada de agua que llegó allá. Ya. ¿Ya? Ok, perfecto. Fleboedema sí es ya realmente de las venas de la pierna. Y el linfedema es ya la insuficiencia de los vasos linfáticos que van a producir severas alteraciones de esa microcirculación que está en toda la piel de nuestro cuerpo. Y cuando están en las zonas afectadas son las que empiezan a presentar ese linfedema que se va desde la parte blanda a semiblanda, a fibrosa, pasa a la parte elástica, duro elástico, termina en lo fibroso y en la parte pétrea que ya son las elefantiasis. Ok. Vuelvo y repito. Ahí lo interpelo un segundito, doctor Latorre, otra vez. Entonces usted llegó a un punto que para mí es muy importante y que no es muy conocido. Fleboedema ya tenemos que es por enfermedad venosa. Linfoedema, ¿qué tanto se presenta el linfoedema? Y hablamos un poquito de eso antes de llegar a la otra palabra que hemos mencionado, que es fibroedema. Me suena como fibrosis, algo así por el estilo. Entonces, no, fibroedema, no. Lo que estamos hablando es el edema de origen central, sí, el fleboedema, el linfedema y el lipedema. No es fibroedema. Ya. ¿Ya? Bien. ¿Usted puede explicarme cada uno de esos tres un poquitico más amplio? ¿Qué más causa el fleboedema? Bueno, el fleboedema es por venas, por insuficiencia venosa crónica, sí, o cuando ya se presentaron las trombosis venosas, que pueden ser superficiales, pueden ser profundas, y se empieza a desarrollar en la parte inicial lo que es el síndrome o las consecuencias de esa trombosis, que van a degenerar primero en un fleboedema que muy rápidamente va a evolucionar hacia el linfedema. Ahora, el linfedema ya es daño de los conductos que transportan el agua, distinto a la vena, distinto a la arteria. La arteria transporta un líquido de sangre que llega a esa microcirculación. De ahí sale
el 90% por las venas de regreso al corazón y 10 se va por los linfáticos. Esas alteraciones de esos linfáticos es lo que nos va a producir, con una incidencia más o menos del 10% de la población general, lo que llamamos linfedema. Ya el linfedema instaurado es cuando se vencen todas las barreras de protección, tanto de proteólisis, que el mismo cuerpo se encarga de acabar con esas proteínas que son el Mario Bros, que se va comiendo todas esas estructuras, y el agua la volvemos a retornar por vías alternas con los diferentes tratamientos terapéuticos que tenemos, como el drenaje, las bombas, con los vendajes, multicapas, podemos nosotros llevar por vías alternas, derivar las zonas comprometidas. Perfecto. Yo le hago 3 preguntitas más, o muchas más, doctor Latorre, como para tener yo un poquitico más de claridad en mis cosas. Si yo tengo las piernas inflamadas durante el día y tengo una enfermedad venosa, ¿quién me la diagnostica? ¿Cómo se diagnostica si esa inflamación de las piernas es por venas? ¿Nos debemos limitar a decirle levante las piernas o buscamos un poquito más allá? No, ya ahí viene la segunda parte del proceso. El médico general llegó hasta un momento donde hace un diagnóstico básico, ¿de acuerdo? Ajá. Él no se puede comprometer a decir más, ¿ya? Porque no tiene las condiciones. O manda al especialista en cirugía vascular o lo remite directamente a que le hagan al laboratorio vascular, y aprovecho para saludar a Raúl, que por ahí lo estoy viendo. Y ahorita le preguntamos ¿Cómo se hace un dúplex venoso? Igualmente saludo por allá a Magdiel Trinidad, que lo vi también, y a Katia de Panamá, que también la vi. Entonces, ese examen es fundamental, indispensable para mirar, no la clínica que ya vimos, la clínica ya la sabemos. Clínicamente yo puedo saber cuál es la insuficiencia de las venas, qué venas están comprometidas. El dúplex me va a hablar ya de los reflujos, de los daños valvulares que yo no los puedo ver. Yo con pruebas clínicas puedo saber más o menos qué válvulas están dañadas, pero el dúplex me va a medir a través de los reflujos cuáles son los puntos de fuga, llamémoslo así, por donde la sangre se devuelve, que eso es fundamental, y cuáles son los puntos, llamemos, de reentrada, por donde vuelve a entrar a la circulación primaria. Y eso es lo que produce círculos viciosos que van a generar edema y el fleboedema en las piernas. Ya. Un segundito, ya que vemos al doctor Raúl, que no tenía el placer de verlo, pero ya lo veo. Un excelente especialista, hace métodos no invasivos desde hace mucho tiempo. ¿Qué cree mi doctor Raúl con un paciente que se le inflaman las piernas y nos llega a una consulta? ¿Qué debo hacer? Además de lo que está diciendo el doctor Latorre, exacto, hacer el examen, definir si es un problema central, es decir, si es un problema de corazón o cualquier otro órgano vital, o es un problema de las piernas. Enfoquémonos un poquitico y ya que está usted con nosotros, acláreme si además de las venas con un dúplex, que así se llama el examen, o con un Doppler, pero le pregunto antes. La gente tiene el concepto de pedir Doppler. Acláreme muy rápidamente, doctor, si el Doppler nos puede decir, nos puede definir algo, si se usa para poder calificar. Ahorita nos diferencia entre Doppler y dúplex, si es tan amable. Perdóneme un segundo, ahí paro un momentico. No he visto al doctor Magdiel Trinidad, mi excelentísimo y buen amigo cirujano vascular. Bienvenido, Magdiel, que estés con nosotros y que te integres un ratico acá. Vamos a charlar, a hacer un conversatorio acá. No lo he visto y sigo sin verte todavía, pero bienvenido. Entonces, vuelvo a Raúl. ¿Qué examen? ¿Qué me diferencias entre Doppler y dúplex? O un paciente que debe hacer. Si le mandan un Doppler, dice, sí, bueno, voy, me lo hago. Y aclarémosle a nuestro paciente. Bueno, buenas tardes a todos. Doctor Latorre, un gusto verlo. Doctor Trinidad y doctor Ulloa. Y demás compañeros. Buenas tardes. Mira, la diferencia entre el Doppler y el dúplex. El Doppler es un examen que se hace con un equipo portátil pequeño y se recurre más que todo a los conocimientos anatómicos que el médico pueda tener.
Desafortunadamente esto le cambiaron el nombre después cuando apareció la imagen, entonces se empezó a hablar de ecografía Doppler o ecodoppler, y eso pues es lo que se llama realmente duplex scan color, ¿sí? Entonces es la suma del Doppler que hacíamos antes con ese equipo portátil más la imagen que da en este momento, donde tenemos también la sangre sale de diferentes colores, si es arterial, si es venosa, o cuando aparecen los reflujos por insuficiencia venosa, pues también aparece, cambia el color y podemos hacer unos diagnósticos más acertados. Cuando el paciente con las piernas inflamadas llega al médico por primera vez, al médico general, pues él lo primero que piensa es que pues dentro de toda su cantidad de diagnósticos, uno de ellos es pensar que el paciente pueda tener una trombosis venosa. Por eso nos mandan muchos pacientes para el duplex scan color venoso de miembros inferiores o ecodoppler venoso de miembros inferiores. ¿Qué hacemos nosotros? Lo miramos, lo examinamos, hacemos nuestro examen y probablemente el examen salga negativo. Entonces, cuando el examen ya es negativo y descartamos todo, como decía el doctor Latorre, toda la parte de fleboedema, pues ya nos estamos inclinando a que probablemente y lo más seguro va a ser un linfedema. Es decir, gracias, Raúl. Es decir, estamos hasta ahí y ya Alejo ahorita vuelve y toma la palabra. Yo estoy, no es que les esté dañando la conversación de ustedes tan elegante y tan hermosa, pero vuelvo y aclaro, a muchos de nuestros pacientes no conocen la terminología en que nos hablamos, entonces estoy sirviendo prácticamente de traductor. Como veo al doctor Trinidad, se lo quiero presentar a nuestros colegas. Magdiel, bienvenido, un abrazo grande. Gracias. ¿Cómo está cómo va esa cuarentena en México? ¿Bien? No. Sí, pues tenemos ahora sí que sacar todo el valor y el coraje para aguantar este encierro tan tremendo que nos está afectando psicológicamente y no nos deja trabajar. Digo, sufre uno cuando los pacientes se presentan de emergencia y no los puedes ir a ver Claro. y tienes que decir, nomás lo veo de urgencia, nada más lo veo. Hace un momentito vi un paciente de allá de Bogotá para escleroterapia del muslo, una varicosidad ahí. Y dice, es que tengo que salir pasado mañana para Guayaquil, Dios mío. No la puedo inyectar, vi que no tiene trombosis, que no tiene nada grave, que no está caliente la pierna. Tenía ganas de conversar conmigo y la consulta fue precisamente para eso, para aclararle que él no tenía nada grave, que se cuide que yéndose a Guayaquil y que cuando regrese voy a hacer el procedimiento de la escleroterapia residual de las venas que tiene ahí. Eso era un cuadro. Digo, es muy importante que nos comuniquemos nosotros porque ahora con los medios con el avión, tú puedes ver un paciente mío allá y yo lo puedo ver aquí en el posoperatorio. O sea, bueno, maravilloso. Es importantísimo sí. que hablemos el mismo idioma. Perfecto. Oye, en relación a los edemas, voy a agregar un poquito más la disertación, la que hizo la Torres. La que está haciendo Alejandro. Que yo sí, la que está haciendo Alejandro. Sí. Hay otra causa frecuente de edema que son los postraumáticos y francamente también la inmovilidad total, que dan muchos edemas, la falta de una contractura muscular fuerte y son edemas muy blandos, suaves, que los puede uno diagnosticar. El problema es que el médico general no sabe todo eso que dijo Latorre, ¿verdad? Ese es el problema. Pero entonces, seguro hay que llevarlo el paciente con el doctor Raúl que nos estudie las venas para descartar reflujo. Le quiero preguntar, doctor Raúl, ¿y en los tejidos celular subcutáneo, cómo lo estudia le mide el grosor, le mide otra cosa ahí? ¿Le informa al médico? No solamente el sistema venoso, sino ¿cuál es el tejido celular subcutáneo, Magdiel? Discúlpame, nos aclara. Sí, el grosor de la presencia del músculo hasta la piel. Perfecto. Ese tejido grueso que si lo informa, porque a veces ahí está el diagnóstico claro. Bueno, sí. Millón de gracias
por esa explicación. Debido a ese edema, y se ven Sí. como grietas bastante grandes y las medimos, y cuando ya pasan de unos 5 milímetros ya vemos que es un edema bastante importante, ¿no? Sí, Sí. y ya por eso nos inclinamos más hacia un linfedema. Sí. Bueno, Y, Raúl, gracias. y en el reporte se hace, ¿no? Se habla de sistema venoso profundo y superficial, digamos, normal, y se hace una nota. El paciente presenta edema de tanto en determinado sitio, ¿no? Por lo general en miembros inferiores. Ahí le pone algo así como entre duro y blando, alguna cosa así, o estrías o algo. No, la verdad, no. ¿No? No, simplemente miramos esas grietas. Se ve como cuando ha llovido y la arena se seca y se hacen como unas grietas en el piso. Así se ve ese tejido celular, y ahí es donde nos vamos a inclinar porque es un posible linfedema. perfecto. Es como lo único que podemos ver con el dúplex. Perdón, los Sí, interrumpo un gracias. segundo. El doctor, mantenga sus Sí, micrófonos. yo creo que la pregunta de Magdiel va muy encaminada a que parte de ese diagnóstico está ahí, en lo que uno toca en sus manos, pero uno no puede apreciar realmente qué es lo que hay, esas bandas fibróticas que se ven muchas veces, y esas Sí. que se sienten. Y esas bandas en los dúplex, el que tenga la experiencia que puede tener Raúl, es describir exactamente cuáles son las zonas de fibrosis. ¿Por qué es importante eso? Porque es que en esas zonas donde hay fibrosis, cuando se hacen los tratamientos para el linfedema, por ejemplo, son zonas que hay que hacer unas maniobras especiales para tratar la fibrosis, por un lado, y segundo, buscar las vías alternas de esa zona para derivar la linfa a buscar sus conductos, llamemos, originales más arriba. Pero esa zona de fibrosis en los diagnósticos clínicos, tanto por la palpación como por el dúplex, el que realmente hace un dúplex con toda la paciencia del caso, porque eso es otro problema, y el doctor Raúl me dirá si no, que muchas veces, y el doctor Panizo, que lo veo también por ahí, que nos acompañó la semana pasada, el dúplex muchas veces hoy, también por el mismo sistema de EPS que tú preguntas, un dúplex lo hacen en 5 minutos, y en 5 minutos no pueden observar absolutamente nada. No pueden. Es un examen de 40, 50 minutos para poderlo hacer. O sea, yo sí le soy muy enfático a los pacientes míos que dúplex que se lo hagan en menos de 20 minutos están perdiendo el tiempo. No le ven la mitad de lo que tienen. Una pregunta para todos. Alejandro, te frené tu charla, pero la idea es Señor, para aclararla, y ya que no estoy viendo al doctor Panizo, pero bienvenido, sensacional que esté por ahí. Quiero que me cuente, cuando uno le solicita, uno de cirujano vascular, le solicita a un paciente un dúplex. Yo hago mucho énfasis en eso. ¿Al qué tiempo, de paciente de EPS, al qué tiempo le hacen el examen en Bucaramanga, al qué tiempo se lo hacen en Lima y a qué tiempo se lo hacen en Bogotá, Raúl? Entonces, si me quieren contestar, ya le di la bienvenida al doctor Panizo, y Alejandro en Bucaramanga, y Magdiel en México. ¿En qué tiempo yo voy a la obra social? No sé cómo se llama en México, pero voy a... No, venga, le contesto. En Colombia tú lo conoces, y lo conoce Raúl. Dependemos de un sistema de salud bastante sórdido, si es la palabra, maquiavélico, si le cabe la otra, en la cual todo lo dilatan, todo lo difieren, porque el presupuesto mensual no se puede mover. Entonces, un paciente de alto costo se lleva aparte de ese presupuesto, todos los demás quedan damnificados, y eso es un problema en Colombia. Entonces, en Colombia yo puedo tener, dentro de la misma EPS que nosotros manejamos en la clínica, pacientes que le toman el examen a los 6 meses, 8 meses, más o menos. Y cuando llega la consulta son otros 3 meses, y puede pasar el año para llegar a un examen. Y esa es la medicina real que nosotros estamos viendo. Claro, y diagnosticarlo por consiguiente puede pasar un año. Exactamente. Ok. ¿Cómo va en México, Magdiel? Olvidémonos de la consulta privada que puedas tener. ¿Y sí, cómo va? ¿Cómo sería? Sí, yo creo que las consultas en el Seguro Social son para 6 meses. Ya. Y ahí te dan la consulta con el angiólogo 6 meses, y a veces te lo hacen en 3 meses, 4 meses. Y desafortunadamente todos las hacen de posición horizontal, no intencionado. Entonces,
cuando llegan todos los pacientes hay que repetirles el estudio otra vez de una media hora, ¿verdad? Estudiar todo, todo completo, otra vez de nuevo. Casi lo vemos nada más pero lo ignoramos. Estamos igual. Doctor Panizo, ¿qué nos cuenta de Perú? ¿Qué pasa? Es exactamente. ¿Qué tal, doctor Ulloa? ¿Qué tal, Me encanta saber. amigos de toda Latinoamérica? La problemática es exactamente igual en toda Latinoamérica y creo que es en el mundo. Acá, por los pacientes del Seguro Social, se demoran 5 o 6 meses en hacer un estudio que es diferente a la práctica privada. En la práctica privada, pues, al día siguiente o el mismo día, según la intensidad, se puede hacer. El problema es que creo que pasa ya también que la mayoría de los estudios las hacen los ecografistas o los médicos que no son especialistas, no son cirujanos vasculares. Entonces, si yo tengo un paciente mío y yo le voy a hacer un estudio, yo voy a buscar lo que yo necesito buscar. Entonces, no me voy a demorar 1 hora y media o 1 hora en hacer el estudio, voy a buscar lo que necesito. Si es un paciente que sé que lo voy a operar, voy a buscar lo que necesito buscar. En cambio, el médico radiólogo simplemente va a tener que buscar en las 2 piernas lo que no sabe y lo que no sabe interpretar. Y cuando nos llegue el informe, no dice nada. Yo tengo pacientes que los mando por varices en las piernas, miembros inferiores, y el informe, conclusión del radiólogo, varices en miembros inferiores. Para eso no necesito un estudio de ecodoppler. Ese es el problema. Entonces, es mandatoria más la clínica que todo lo demás. Correcto. Bueno, entonces tenemos varias cosas claras. Es que nuestra salud latinoamericana desafortunadamente no funciona tan bien. Me imagino que en muchos sitios es igual. Pero estos exámenes sí hay que clarificar. Cuando el especialista en vascular dice, tiene que hacerse un examen, tiene que hacerse un estudio dúplex, porque ya oímos al doctor Mejía que nos dice que el Doppler es otra cosa, ya no se hace, o se hace para todo cirujano debe tenerlo en las manos, pero no se manda para que nos lo informen. Encontramos que sí, los informes son pésimos. Hoy todo el mundo creo que compra un equipo de dúplex y hace un dúplex que lo que dice el doctor Panizo tiene toda la razón. No tiene varices. Eso lo estamos viendo nosotros y eso lo sabemos. Pero bueno, nos desviamos un poquitico al paciente del edema, pero estas acotaciones son importantísimas, son nuestros países. Y la misión nuestra es enseñar a nuestros países, enseñar a nuestra gente para que puedan exigir, para que puedan pedir. Ustedes deben tener claridad, nuestros queridos pacientes deben tener claridad y nosotros debemos, estamos en la obligación de informarles, de decirles cómo son las cosas y qué es lo que puede tener. Alejandro, perdóname tanta interrupción, puedes proseguir y te pido disculpas de antemano que te voy a estar interpelando en el rato que nos queda. Tenemos toda la noche y toda la mañana. Démosle lo que quieras. No, realmente, mira, la cuarentena va muy bien. La cuarentena yo sí me la he disfrutado total porque me ha abierto otros caminos en este mundo de la medicina cibernética virtual y estamos haciendo bastantes cositas importantes, interesantes que ya tú conoces, he invitado al doctor Ulloa y nos estamos moviendo. Eso yo creo que sí hemos aprovechado bastante la situación actual y la pregunta muchas veces que yo me estoy haciendo es si me quedo yo aquí haciendo esto o sigo en mi consultorio. Esto es muy interesante. Yo no tenía la oportunidad ni el placer de verme ni con el doctor Panizo hace unos días, con Magdiel hacía mucho tiempo, también contigo Alejo también, y nos estamos viendo por coincidencias de la vida y por necesidades de la vida. Ojalá esto siga y ojalá sigamos creciendo y sigamos nutriendo nosotros de esa dicha que tenemos de aprender nuestra medicina y esa dicha de poderle decir a nuestros pacientes, hacemos las cosas diferentes nosotros. Perdóname, sigue. No, y hablando del mismo tema ahorita, es que la indumentaria que se está haciendo ahorita los médicos para poder atender una consulta es absurda. O sea, no es absurda en el sentido que yo tengo que usarla de protección. Es cómo me tengo que yo vestir para atender un paciente. 40 minutos cada paciente, eso hay que esterilizar todo. Eso es un problema serio, bastante serio. Las cirugías programadas, no sé en México cómo está, Raúl, en Perú, no sé cómo tengan esa cirugía programada, aún en las clínicas privadas, porque nosotros somos una clínica de remisión COVID-19. Está todo cerrado, entonces hasta ahora están abriendo con puertas
para empezar a operar pacientes bajo los códigos internacionales son cuatro consentimientos informados de diferentes cosas, en las cuales uno es los parámetros clínicos de edad, talla, medicamentos, para saber si el paciente clasifica para poderse operar o no. Eso es lo más grave que hay. Y eso es lo que vamos a empezar, como dice McGill, a vivirlo ahorita con bastante preocupación. Sí, y un problema, perdón, interpelo ahí, un problema grave es precisamente lo que decía el doctor Panizo, que se hace muy rápido el examen y resulta que ahora, con todo lo que hay que ponerse, todas las cosas que hay que esterilizar, que hay que limpiar, el amonio cuaternario y todo lo que hay que hacer para poder atender un paciente, la verdad en este momento yo me estoy demorando entre 1 hora y 1 hora y media para poder hacer el duplex muy bien hecho y aparte de eso poder hacer toda la desinfección y prepararme para el siguiente paciente. Y bueno, con este sistema de salud estamos muy complicados. Sí, aquí estaba leyendo un comentario que hace Katia del Carmen Chevers, que ella es de Panamá, es alumna nuestra de la escuela, sobre cómo en Panamá también el problema de la demora de las consultas, 3, 4 meses para hacer un dúplex y volver a ver el paciente. Eso es un problema que tenemos todos hoy en día. Bien, sigamos hablando del edema de las piernas. Entonces ya lo hemos diagnosticado y hemos buscado qué es. Ahora, ¿cómo se va a manejar? Porque lo importante es saber qué edema tiene el paciente. ¿Por qué? Porque si yo tengo el edema de origen sistémico o central, tengo una terapéutica, es primero mandárselo al internista porque ese ya no es manejo del vascular, ese ya es un manejo mucho más especializado, ese es el que le van a dar diuréticos porque ahí sí funcionan los diuréticos, más otras medidas complementarias de las comorbilidades que tiene ese paciente. Pero ese paciente no es de ponerle el vendaje elástico con todas las de la ley, o sea, son medidas de soporte más no terapéuticas para el paciente con edema de origen central. El fleboedema se maneja de otra forma, o sea, el edema de las venas. El edema de las venas ya tiene otra repercusión en el cuanto al tratamiento porque yo puedo, por ejemplo, ponerle primero determinar la causa exacta de la lesión venosa, el compromiso y aplicarle la terapéutica más adecuada dependiendo de la experiencia de cada uno. Tú conoces, como conoce Raúl y McGill, yo defiendo la cirugía convencional. Me fascina hacerla, disecar el callado con todas las de la ley, hacer la fluoextracción completa con todas las implicaciones que tiene. Son cirugías muy bonitas, muy bien hechas, con toda una técnica quirúrgica bastante adecuada. No es arranquectomía ni nada de esas cosas, es hacer una cirugía depurada. Y nos ha ido muy bien, ¿ya? Entonces, esos son el manejo adecuado del fleboedema. Después vendrán las medidas de soporte a ese mismo paciente y la higiene vascular, que es la baja de peso, qué más medidas alimentarias necesita, qué medicamentos más necesita. Ese es el manejo del paciente con fleboedema. El paciente con linfedema cambia radicalmente. El paciente ya con linfedema entra a una clínica de linfedema a hacerle lo que se llama el tratamiento transdisciplinario del linfedema, que son muchos parámetros, empezando por una terapia física integral, que llámese terapia física combinada, llámese terapia descongestiva compleja, que es una manipulación que se hace con las manos para hacer el drenaje linfático manual, que es empezar a activar todas las bombas de esa microcirculación para que retomen la linfa, la saquen de ese espacio extravascular y la vuelvan otra vez hacia sus conductos normales. Esas manipulaciones van complementadas con un muy buen vendaje puesto en diferentes elementos que se llaman multicapas, que son elementos de estoquinetas, esponjas, espumas, vendajes elásticos, inelásticos, para formar una pierna que me van a dar el efecto masaje. Ese efecto masaje que produce los vendajes cuando el paciente camina es lo que hace que los líquidos en forma permanente vayan actuando, tanto en el día, cuando él camina, como en la noche o en los momentos de descanso del paciente, los vendajes están actuando. Ese paciente además algunos se les pone la presoterapia, depende, como le digo, de la escuela que tenga, y va a la parte farmacológica y van otra serie de implicaciones al manejo global del linfedema.
Y ya el paciente con lipedema, que es el de la grasa, ese es otro mundo completamente diferente. Es poco realmente lo que hay que hacer para el paciente lipedema, del lipedema, que es una pierna muy dolorosa, es una pierna que no llega, la compromiso no le llega sino hasta el tobillo, no compromete sus pies, es dolorosa, se siente como un colchón la pierna dependiendo de las induraciones de esa misma grasa que se va deteriorando y parece las colchonetas de los antiescaras, con hendiduras y puntudos van saliendo y así se convierte la piel y el tejido graso del paciente con lipedema. Ahora, la piedra angular de todos estos sí es la elastocompresión, bajo los conceptos de contención-compresión, para mantener con qué voy a comprimir, pero cómo lo voy a contener. No es apretar para estrujar la pierna o exprimirla, no. Es saber cómo adecuadamente pongo los diferentes elementos de soportes para que cuando el paciente camine o duerma, haga un efecto masaje y él, en una forma muy de acorde a sus sístoles, tanto de las sístoles musculares o los reflejos de lo que llamamos antiguamente la visa lateral, tergo y todo, cuando el paciente está durmiendo, hagan su efecto porque eso funciona realmente. Esa es la parte terapéutica de esos 4 diferentes tipos de edemas que el paciente tiene que conocer qué edema tiene para saber qué más o menos se le va a hacer, porque los 3 son manejados por diferentes especialistas. Perdóname, Alejandro, un segundito, ya que tenemos a Magdiel aquí. Yo la verdad me siento feliz. Yo no sabía que estaban semejantes personalidades acá, todas empezando por el doctor Latorre, por todos, absolutamente por todos. Pero ya que vuelvo a ver al doctor Latorre, al doctor Trinidad, mi buen amigo Magdiel, para contarle a las personas que nos están oyendo, yo no sé si son 7 o 8 patentes que tienes tú, Magdiel. ¿O más? 40. No, Todas basadas en tengo 16, algo así. Bueno. Algunas, pues, son cosas extras en cirugía general. Ya. Y lo que está ahorita avanzando más es otras patentes que es pendiente de hacer, uno que se llama el corazón periférico. Bueno, el doctor Trinidad tiene muchísimas patentes, ha trabajado mucho en presiones, como la gran mayoría, pero no tanto como él. Tenemos el gusto de tenerlo. Yo creo que la fecha no la tengo, pero ya les diré. El doctor Trinidad debe estar con nosotros hablándonos de sus patentes, de las presiones en los miembros inferiores, porque ha trabajado muchísimo en hemodinamia linfática y venosa, y va a ser muy grato tenerte y ojalá todos los que estamos aquí estemos. Lo único es que no lo podemos volver muy médico, porque lo podemos volver médico, nuestros pacientes se nos aburren y se nos van. Perdónenme que les hable así. Yo a veces pregunto, ¿qué es flebo? ¿Qué es linfo? Porque hay que clarificarles. Voy a pedirles a mis colegas, a quienes quiero muchísimo, respeto muchísimo, que nos pongamos un poquitico más a la altura de nuestro paciente, les contemos todas estas maravillas que hacemos de la Escuela de Linfología del doctor Alejandro, que es verdaderamente una maravilla. Antes no había quien hiciera un drenaje linfático bien hecho. Eso nos lo queda debiendo, que es contarnos un drenaje linfático. El drenaje linfático se confunde con drenaje para belleza, para estética, y estamos equivocadísimos. La gente o los médicos nos remitimos simplemente a decir, use medias para varices, lo cual nos ha sacado de ese rol el doctor Magdiel Trinidad. Eso no es así. Y yo creo que todos tenemos un concepto diferente de las cosas más profundo. Creo que el doctor Panizo igual. Vamos a este grupo, me parece maravilloso. Vamos a encontrarnos los sábados. Aquí no hemos terminado todavía. La misión es enseñarle, darle a conocer a nuestros pacientes, que seguramente nos van a oír muchos de ellos, que hoy nos están oyendo, por qué las cosas a veces están mal orientadas. El médico general, con mucho respeto, no tiene tiempo para atenderlos o no les dan la oportunidad en las entidades públicas de atenderlos. Entonces es toda la carrera. Nunca nos detenemos, y lo decía cuando hicimos la charla con el doctor Panizo, nunca nos deteníamos a enseñarles, o el médico general no se detiene a decirle, mire, su edema es por esto, a usted le duele por esto, la vena varice, que no se llama vena varice, no existe. Enseñarles. ¿Quién nos está enseñando? Esta mañana veía yo un programa de televisión, que ustedes lo deben tener todo, diciendo
viendo el aparato mágico, cómo ayuda a la circulación. No sé qué circulación estarían hablando. La maquinita que se pone en los pies se mueve y hace magia, ¿no? Parece que bombea la sangre, parece que quita el edema, parece que el linfedema lo desaparece. Entonces el doctor Latorre perdió su tiempo, el doctor Trinidad perdió sus patentes, el doctor Panizo pierde su tiempo viendo pacientes. Yo la verdad no sé. Abrí otra vez el doctor Google y me aconseja que para las varices de los miembros inferiores el doctor Latorre está equivocado. Él dice que opera muy bien, que lo hace correcto. Pues yo vi que eran tomates lo que se ponían, unas veces rojo y unos verdes. Depende, si era en la pierna era rojo y si era en el muslo es de los tomates verdes. Entonces, todas estas cosas tenemos que enseñárselas a nuestros pacientes. Yo quiero hacer énfasis en que existe una especialidad que se llama cirugía vascular, que no somos demasiados, pero somos especialistas. Que la especialidad, hoy mismo se estaba hablando de la especialidad en la Sociedad Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular, y ya quiero contarle a nuestros pacientes cuántos años nos toma en Colombia, en México, y cuántos años nos toma en Perú para llegar a poder diagnosticar lo que nosotros llamamos flevedema, que es un edema de tipo venoso o un edema por trombosis, o por muchas otras causas, como nos estaba explicando el doctor Latorre. Nos toma un poquito de tiempo. Y si el paciente tiene un concepto amplio y grande de qué es la enfermedad vascular, seguramente no va a tontear de sitio en sitio, como lo he repetido muchas veces, de farmacia en farmacia o de programa de televisión en programa de televisión, tratando de solucionar las cosas. Contémosle, doctor Latorre, a nuestros pacientes cómo se llega a hacer vascular en Colombia, o es parte de la especialidad, ¿no? ¿Cómo se llega? Bien, tú lo decías, esta mañana hubo una discusión sobre ese proceso de formación. En mi época, cuando yo me formé, éramos 4 años de cirugía general, porque mi generación fue la primera que hizo en Colombia 4 años. Y tuve la fortuna de que ese último año fuera dentro de la parte de cirugía vascular y después completarlo con 2 más. Eso es lo que se aplica en Colombia. Son 4 años de cirujano general y 2 años de cirugía vascular. Ahora, lo que se está tratando de replantear es ver cómo el especialista salga un poco más joven para poder ejercer, porque son 6 años más de carrera más toda la Facultad de Medicina. Entonces están tratando de plantear alternativas de los 0,5 o de los 4,2, o sea, 5 años, 6 años, 7 años de formaciones para volver cirujano vascular. Pero la esencia en Colombia en este momento son 4 años de cirugía general para optar a 2 años de cirugía vascular. Es decir, después de haber terminado medicina, ¿cuántos años son, doctor Latorre? 6 más. 6 más, perfecto. Magdiel, cuéntanos cómo es en México. Pues es un largo proceso. Yo hice en la escuela médico-militar 6 años de interno ahí, desde la carrera. 4 años en el hospital, 2 de interno, 2 de cirugía general, 1 de jefe residentes de cirugía general, fueron 5. 1 en Northwestern University y otro en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Me la pasé estudiando toda la vida y todavía no termino. Todavía no termino, sigo aprendiendo de todo. Con la cuarentena tienes que seguir pensando y pensando. Maravilloso. Sí. Es un camino muy largo porque, mira, si tú no haces cirugía general correctamente, que puedas operar un paciente del abdomen, del cuello, de cualquier parte del cuerpo donde le den el balazo, pues no eres angiólogo, no eres cirujano vascular. ¿Sí? ¿Qué es angiólogo, Magdiel? Descríbeme qué es angiólogo para la gente, por favor. Se refiere al término en la medicina que atiende los padecimientos de las venas, las arterias y los linfáticos. Perfecto. Exactamente. Cuando entramos a un campo más quirúrgico, hablamos de cirugía vascular para los pacientes que están oyendo. Sí, el cirujano, el angiólogo puede operar si hizo su complemento en cirugía vascular.
Yo creo, así lo defino, la angiología es el estudio de los linfáticos, de las venas y de las arterias. Cuando entramos a cirugía vascular, pues ya, esa es la parte cirugía y ahora es la cirugía endovascular que viene a complementar el entrenamiento. Pero sí hay que tener un entrenamiento porque hay casos que hay que operarlos completamente, como la Torre dice. Y yo estoy de acuerdo con él. A medida que ha avanzado la cirugía endovascular venosa, también, la venosa con tantos aparatos, también la cirugía propia de la safenectomía ya se hace con anestesia local, con una incisión muy pequeñita. El paciente queda muy a gusto, se puede ir a su casa el mismo día, quedaste seguro de que hiciste todo lo más importante, ligaste la perforante. Vemos acá muchos pacientes que van a operarse por varices y solamente le quitan la safena por muchísimo dinero, le dejan todas las varices y las perforantes. Bueno, eso lo vamos a discutir después. Es que esa es otra discusión larga. Es una Es una discusión larga. Es seguro, terrible también, ¿no? Que no eso, estén haciendo las cosas bien porque claro, no quieren tomarse el tiempo suficiente para hacer una cirugía vascular, una cirugía venosa, bien hechecita, viene con la compresión exacta al salir, que no tenga hematomas, que se vaya a su casa, que regrese y que quede bien a satisfacción. Se puede hacer, por eso es necesario hacer cirugía general primero, amplia, grande, donde te formes, veas balaseados, donde veas de todo. Es muy importante, porque como dice la Torre, que también él tiene experiencia en cirugía laparoscópica. Más o menos aprendimos a hacer no también la pensé. laparoscopia. bueno, yo creo que Para Sí, operar claro. las venas gonadales. no nos vayamos a salir tanto, no nos vayamos a salir tanto. Yo creo que aquí tenemos para cortar tela. En este momento digo que feliz la cuarentena. Volví a ver a unos médicos eminentes, mis grandes amigos, mis buenos amigos. Qué dicha poder enseñarnos entre nosotros los médicos, pero qué dicha poder también enseñarle a nuestros pacientes. Vuelvo a repetir, mi misión es enseñar en esta oportunidad a los pacientes. Cuando se llega a cierta edad en la vida, dice uno, ya le hemos enseñado a los médicos hasta donde se pudo, hasta donde quisieron aprender. Ahora enseñémosle a la gente porque tienen derecho a saber, tienen derecho a aprender, y cuánto diéramos nosotros porque nos preguntaran todo lo que quieran con estas personas que tenemos acá al frente, nosotros enseñándonos y guiándonos y dirigiéndonos. Me faltó el doctor Panizo, que no nos contó lo de Perú. ¿Cuántos años son para hacer cirugía vascular? Aquí en el Perú es un poco sui generis porque acá uno sale graduado de cirujano de tórax y cardiovascular. O sea, son 5 años, pero uno sale haciendo teóricamente, no lo digo en la práctica, hace cirugía de tórax, cirugía cardíaca, cirugía arterial y cirugía venosa, lo cual me parece una barbaridad porque los primeros 2 años, o sea, no sé exactamente cómo es porque yo estudié en Brasil, yo hice cirugía cardiovascular y cuando regresé 3 años y cuando regresé a mi país, yo de venas no sabía más que sacarlas para hacer puentes. Y por necesidad del hospital, cuando la primera consulta es una anécdota muy graciosa, yo llego al hospital y me contratan y entro al consultorio y 20 pacientes con problemas venosos y yo no sabía qué diablos era insuficiencia venosa. Para mí, yo había sido entrenado para operar el corazón. Y me interesó tanto que desde el año 98 comencé a estudiar la patología venosa porque era lo que más sabía. Entonces me preparé mucho y en todo aspecto. La suerte en mi caso es que como yo diseco muchos safenas, a cielo abierto para hacer los puentes, conozco mucho la anatomía directa como si disecara cadáveres. Entonces eso, nosotros operamos en Brasil 5 o 6 pacientes diarios, o sea, safena de 5 o 6 pacientes diarios durante 2 años, es una práctica tremenda. Y en mi país, pero el estudio en mi país uno sale como cirujano de tórax y cardiovascular, pero de venas no sabe nada. Entonces, cuando recién se gradúa es que comienza a hacer la práctica en insuficiencia venosa, en cirugía varicosa, y comienza a hacer la práctica porque es lo último que dejan y parece que no le dan mucha importancia en la educación, por lo menos aquí en mi país, ¿no? Gracias, doctor Panizo. Alejandro, perdóneme que me hubiera extendido tanto,
pero es que estas personalidades que están hoy sentadas acá al frente nuestro, no las tengo todos los días. Mi emoción me llevó a preguntarles otras cosas y dañé todo lo del linfedema y lo del fleboedema y los edemas de las piernas. Y te dejo seguir, pero es que no. Al no dejarte seguir tan rápido es porque vamos a estar 20 veces más contigo, Alejandro. Pero síguenos conversando hoy del edema y ya cuando estemos cansados, pues todos paramos y me regañan después si quieren. No, mira, lo que estábamos hablando primero que era cómo íbamos a hacer la clínica para investigar y saber cómo era. Lógicamente, cómo se tratan. Pero lo más importante de todo eso no es lo que hemos hablado, que es cómo lo vamos a controlar en el tiempo. Eso es lo más importante del paciente vascular. Llámese arterial, llámese venoso, llámese linfático, es el control después de que uno ha hecho el tratamiento. ¿Por qué? Lo más frecuente que le dicen a uno en la enfermedad venosa es: yo tuve la úlcera, doctor, se me cerró, pero eso no sirve para nada porque a los 3 meses se me volvió a abrir, o a los 6 meses se me volvió a hinchar la pierna, se volvió a hacer la lesión, se me puso más negra. El linfedema dice: doctor, esto no se cura, esto sigue, yo sigo con el mismo problema. Esa es la gran problemática que tiene la enfermedad vascular, es el seguimiento, que desafortunadamente nadie lo hace, o muy poquito les gusta hacerlo, ¿ya? En la parte del edema sistémico, ese ya lo pierde uno, porque se va a manos de los internistas, que son los que van a terminar manejando este paciente. Pero el paciente del fleboedema y el paciente del linfedema son pacientes que tienen que seguir con uno por muchos años. La flebología, nosotros sabemos que es una enfermedad, la enfermedad de las venas es una enfermedad crónica que se va recidivante de por sí, porque siempre irá a buscar un fenómeno, pues debido a su patología inicial, que es la hipertensión venosa, siempre va a buscar salidas, va a buscar unos puntos de fuga, va a buscar nuevas corrientes para sacar venas, para hinchar la pierna, o para mancharla, o hacer las úlceras. En el linfedema pasa lo mismo. El linfedema, y casi hablando de las venas, son enfermedades muy sencillas de diagnosticar, como se dice, muy difíciles de tratar, imposibles de curar. Eso lo primero que tiene que decirle al paciente es eso, la realidad a dónde estamos entrando en un tratamiento protocolizado, con parámetros muy específicos en el tiempo y en las terapéuticas que se van a hacer. Y lo más es ganarse uno la confianza real del paciente para hacerle el seguimiento como es. Pacientes, yo tengo pacientes de 10, de 15, de 20 años que siguen sus controles cada 6 meses, cada año, porque eso es lo importante. Muchas veces a uno, ¿usted cuántos se le reprodujeron? No, ninguno, porque nunca lo volvió a ver. ¿Cuántas úlceras le volvieron a salir? No, a mí no me sale, nunca la volvió a ver. El paciente es itinerante, ¿ya? Entonces, entre más pequeña sea la ciudad, pues uno tiene la posibilidad de ver los mismos pacientes mucho más frecuente que están dando vueltas por ahí, ¿ya? Eso es parte fundamental de esto, eso es un juego de ajedrez. Entonces, el paciente uno tiene que enseñarle, y como yo les digo en el diplomado que yo tengo cuando hablamos de linfología, es el mejor éxito para mí es que la paciente guarde mi foto en la billetera de ella, ¿ya? Porque ellos dicen, ese es mi novio, ese no sé qué, y me ha pasado situaciones en que eso es la parte emotiva, pero gratificante de un buen seguimiento, de saber que el paciente le damos calidad de vida, que es lo más importante en las enfermedades linfovenosas, calidad de vida, adaptarlo a su entorno, a su aspecto social, a su aspecto matrimonial, a él como persona, que entienda qué enfermedad tiene, cómo son sus manifestaciones y cómo se puede complicar cuando él se descuide. Cómo le van a volver a aparecer síntomas si él abandona las compresiones, sea con mangas, sea con sistemas WAP, sea con las vendajes, en fin, todas esas alternativas terapéuticas que uno va manejando en el tiempo. Pero la educación del paciente es clave. Ahora, hay otra educación fundamental que es la de la familia. Ahí entra otro papel más importante y es cómo educar uno a la familia para que sea el co-gobernante del médico ante el paciente y el paciente entienda que hay que cumplir unas normas
que hay que cumplir unos protocolos, que tiene que seguir unas órdenes, como es acostarse, por ejemplo. ¿Ya? Tanto paciente venoso, digan o no digan, tiene que guardar drenaje postural, quiéralo o no lo quiera. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de presiones y el doctor Magdiel es muy claro con todas, yo le digo que es un genio loco de las presiones, pero todo está en la ley de Starling. La ley de Starling es las diferentes presiones que producen la microcirculación. Si yo tengo un paciente con una enfermedad venosa, que se me sale el agua por las diferentes capilares arteriales y venosos, y lo paro y no lo acuesto, estoy motivando aún más. El reposo postural es fundamental, que va acorde con los vendajes o los soportes o todos los sistemas de contención, compresión que yo le pongo. Entonces, todo esto va con la educación del paciente, la educación de la familia y el seguimiento para darle a él calidad de vida, que en el fondo es lo que nosotros vamos a buscar. Porque lo más harto para uno es que digan después, no, es que lo suyo no sirve, lo de Pepito tampoco y lo de Juanito tampoco, porque son pacientes que de verdad son minusválidos y uno los va a ver en la hora de la verdad, son pacientes limitados, tanto social como laboral, como sexual, como todo lo que ustedes quieran, influye en la vida del paciente. Por eso uno entra a formar parte y por eso en el grupo debemos tener siempre muchas veces el psicólogo o el psiquiatra que nos acompañe. Son pacientes muy difíciles de adaptarse a entenderse que ellos son pacientes enfermos para una enfermedad de toda su vida. Por eso educamos al paciente, doctor Alejandro. Yo creo que hay que educarlo y no solamente el concepto que tenemos mucho, usted lo acaba de ampliar y aclarar, no se educa solamente al paciente, se educa a la familia. A la familia hay que educarla y lo primero en enfermedad venosa, yo no sé si todos mis colegas estén de acuerdo, y perdón que meta la cucharada, es decirle al paciente, doctor, me opera y ya quedamos ahí, ¿o qué me va a mandar? Yo los mando ir cada X tiempo, ojalá esté vivo, les digo, para seguirlo viendo. Si yo no los veo cada 6 meses, después de haberles dado de alta, el paciente no sé por dónde va a coger ni para dónde va a tomar. Creen que con una simple pastillita, y esto para los que me oigan de pacientes, con una pastilla estamos curando la situación, estamos arreglando, estamos lejísimos de ello. No se trata de sacar un formulario y hacer una formulita con tome este medicamento y váyase para la casa. No es eso, son todas las medidas que está diciendo el doctor Latorre y que debe cumplir la familia también. Yo creo que todos estamos completamente de acuerdo en esta situación y que más que todo, yo insisto muchísimo, educación. Nosotros nos educamos un poco de años para poderle llegar a nuestro paciente. Eduquémoslos también a ellos. En cuanto a enfermedad venosa, usted puso el dedo en la llaga, doctor Alejandro, y es que nosotros no estamos curando. Un paciente con varices no lo estamos curando, lo estamos mejorando. Pobre aquel que diga, yo curo a mi paciente de la enfermedad varicosa. Ni lo curamos con láser, ni lo curamos con cirugía, ni lo curamos con espuma o con moléculas, no lo curamos absolutamente con ninguna de estas situaciones porque eso viene metido en un gencito, en un gene, que está destinado para que lo tenga. Todavía no hemos podido llegar a descubrir lo cual es, aunque ya hay avances en eso y poderlo frenar, ahí se acabará la enfermedad venosa, pero mientras tanto tendrán que consultar ustedes y seguir las normativas que muchos de los doctores que están aquí arriba viéndonos o viendo o estando o hablando con nosotros les digan y los dirijan a ustedes y hacerles mucho caso. ¿Qué más, Alejandro? No sé si te volví a interrumpir. Bien, hoy que fui a consulta, como te digo, a ponerme las escafandras y todas estas cosas, hay otro motivo de edema que se puede convertir en linfedema, es aquella paciente, mujer y hombres que lo hacen hoy en día, que van al cirujano plástico. O les hacen lipectomías, o les hacen liposucciones, o les hacen cirugías reductoras, en fin, de estética. Y el uso de las fajas que ellos utilizan son terribles, porque las fajas comprimen toda la zona abdominal. Van a chocar la presión directamente al fondo, porque la parte lumbar no se distiende, no es modificable en presión. Entonces, todo va a comprimir los sistemas cabos, o sea, la cava inferior, que se transmite en una hipertensión hacia las piernas. Es como decir, el paciente tiene, o la paciente tiene un quintillizo ahí en su abdomen con las presiones. ¿Qué va a pasar con estas fajas? Estas fajas van a producir
edema, van a producir dilataciones venosas porque se pueden romper, o sea, se pueden lesionar las válvulas porque están produciendo una severa hipertensión a nivel de la unión de las ilíacas para formar la cava. Y de ahí empieza una remanente de hipertensión que va a tener sintomatología bastante severa en la pierna. Ahora, la que vi hoy, les cuento porque ella consultó 15 días después de su cirugía. Nadie le creyó por el dolor de la pierna y solamente al mes encontraron alguien que le pidió un dúplex y encontraron un trombo en una de las venas ya drenando las gemelares para llegar a la poplitea. O sea, la paciente hizo una trombosis, tiene su problema de edema de la pierna, ya tiene colaterales, hizo una insuficiencia venosa y esta señora está en un severo dilema de que después de una cirugía de lipectomía con todas las fajas, ahora tiene un problema de venas ocasionado por las fajas y todo este problema que tiene. Perdóneme que eso, las venas gemelares que llamas son las que tenemos en la pantorrilla, las que enseñamos a que se muevan, y la vena poplitea que llama el doctor Latorre, que así se llama, para ustedes es la que queda detrás de la rodilla, que es la que recolecta un grupo de venas importantes de las piernas. Perdóneme, Alejandro. No, parte de todo eso es que lo otro que se me olvidó comentarles dentro de esa parte de la terapia son los ejercicios. Hay unos ejercicios que se denominan los ejercicios miolinfokinéticos. Tanto para el paciente con enfermedad venosa, cualquiera de ellas, de sus diferentes estados o niveles, y el paciente con linfedema, con los soportes elásticos, con las medias, debe hacer una serie de ejercicios graduales para motivar. Es que no es solo el corazón venoso, las venas de gemela o el sóleo, donde están esta gran cantidad de venas. Son 7 grupos de venas completamente diferentes que van asociados sincrónicamente en el andar y en el caminar. La dorsiflexión del pie simplemente no va a producir la activación de 5 de esas bombas. Ya después su paciente camina, entra las del cuádriceps y hoy podemos hablar. Cuando se habla de la insuficiencia venosa infradiafragmática, estamos hablando que las bombas impulso-aspirativas también entran a jugar los rectos de abdomen, los transversos, los oblicuos, porque toda esa parte de la musculatura abdominal juega papel fundamental dentro del retorno venoso. Esos ejercicios tienen sus protocolos para hacerlos, protocolos de manejo de diferentes, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, dependiendo de la obesidad, de las limitaciones de artrosis o movilidad articular, de la resistencia física que tenga el paciente desde el punto de vista muscular. Todo eso conlleva a que yo tengo que planearle a cada paciente en particular su ejercicio para que haga tanto en la terapia física cuando va a la clínica de linfedema, como el protocolo de manejos en casa ambulatorios para que la haga. Eso es todo otro manejo que conlleva y por eso el paciente se convierte en un pensar no más en coordinar su actividad laboral con su actividad física para su enfermedad, que es los ejercicios miolinfokinéticos, que tiene que hacerlos 2 o 3 veces al día. Es que no es fácil para el paciente con todas estas cosas. Esa es otra de las connotaciones. Ya tendrá que explicarnos, doctor Latorre, qué ejercicios son para aquellas personas. Bueno, de edema estamos empezando hasta ahora. Me parece excelente. Aquí hay una pregunta que nos manda Alfredo, dice Alfredo para todos. Tengo una pregunta. Siempre que hay inflamación, ¿se debe usar medias de compresión? Le voy a pedir a cada uno de ustedes que estamos aquí que la contestemos. Yo sé que estamos todos pensando, pero si quieres, Alejandro, contéstale a Alfredo. Bien, lo retomamos, Alfredo. La idea es, si estamos hablando de la inflamación, es primero saber qué es lo que te está produciendo la inflamación. Volvemos a las mismas causas que te acabo de contar, si es de un origen central o sistémico, si es por venas, si es por la enfermedad de los vasos que transportan el agua o por acúmulo anormal. Ahora, hay que notar para los compañeros de la mesa, las bursas de cuello de pie que se producen a veces grandes, que se asemejan a un edema, que no es edema de la pierna ni de la grasa, ni nada, son bursas, que son las peloticas que existen en la región premaleolar hacia el antepié, que eso es otra enfermedad completamente diferente, que son bursas o acúmulo de grasa. Ahora, las medias depende de la patología que tenga.
esas medias que deben ser de gradiente de presión, yo tengo que saber, además del diagnóstico exacto, es qué grado de enfermedad tenga para saber qué media le voy a dar. Porque es que las medias vienen a su vez clasificadas en clases, el 1, 2, 3, 4, y dependiendo de las presiones. Yo puedo tener medias de presión 14, puedo tener medias de presiones también deportivas de 14, las profilácticas también son de 14 a 20, puedo tener medias de 20 a 30, puedo tener medias de 30 a 40, que son milímetros de presión, entendiendo, por ejemplo, en la media 30-40, que la mayor presión está a nivel del tobillo en 40 y en 30 a nivel por debajo de la rodilla. Esas presiones son las que hacen que el agua ascienda a medida que el paciente va caminando. Esa es la función de la media. Comprime los vasos superficiales adyacentes y permite que el agua ascienda o la linfa ascienda en los espacios extravasculares. Por eso la media no es tan sencillo de decir, póngase una media, porque hay que mirar la enfermedad, la etiología, qué clase de media y cómo la vas a usar. Ahora, otro problema, ¿cuántas medias se compran? Ese es el otro problema. Yo te formulo medias, tú compras 2 medias, te van a durar 2 meses. Y entonces empieza la gastadera de medias y tú dices, no las voy a usar. Ahora, si la inflamación es muy grande y molesta la primera media, hay que empezar con medias de menor presión, ajustándola a medida de tolerancia hasta que llegues a las presiones necesarias. Eso es todo otro proceso de educación al paciente. Perfecto, Alejandro. Muy bien. Yo no sé, Magdiel el doctor Trinidad tiene una gran charla de presiones que los voy a invitar a que participemos todos. La fecha no tiene la una media, tiene una media, la media Trinidad. Una media de tequila, no, tiene muchas medias, Magdiel. No, la media hecha por él. No, yo sé, está que se habla, Magdiel, pero aguántelo un poquitico hasta que nos toque, que creo que es en 15 días, Magdiel, no porque no quiera dejarlo que hable de sus medias, porque las conozco, son maravillosas, sus trabajos de presiones son extraordinarios y lo vamos a tener explicándonos absolutamente todo, pero está que se habla. ¿Quiere decir algo, Magdiel? ¿Algo cortico? No, solamente para el paciente que se refiere que si hay inflamación, si se refiere al término de que está doloroso ahí, está hinchado, está con edema y tiene además la inflamación con dolor. Entonces, en esos casos, como dijo la Torre, conviene desinflamarla primero para que acepte la presión, porque si le pones de primera intención la media con la presión indicada, la va a rechazar. Entonces, primero desinflamarla para que aguante el dolor. Ese es el comentario que le quede bien claro a él, porque no, le pongo las medias, sí, pero y la presión que necesita y la mayoría de los pacientes lo va a dejar. Entonces, por el momento ese comentario está, es adicional a lo que dijo la Torre, que está bien. Bueno, el doctor Panizo quiere comentar algo más de eso que dijeron. No, de acuerdo con el doctor Magdiel. Efectivamente, si el paciente tiene una flebitis superficial o algún dolor, no va a tolerar ni la más mínima presión. Y como dice el doctor Latorre, comenzar con los pacientes, un paciente recién viene, no le voy a dar una media de 30-40 porque me las tira por la cabeza. Simplemente es comenzar con una presión baja e ir aumentando de acuerdo a la tolerancia y de acuerdo a la patología. Perfecto. Bueno, yo creo que... No, eso es importante. Sí, sigue, Raúl. Mira, es que yo creo que estamos concluyendo algo muy importante que es para todos los pacientes. Es que definitivamente no hay que consultar al doctor Google, que eso es lo primero que hacen. Entonces se compran unas medias, cualquiera que ellas sean, donde sean, de cualquier compresión. Y como ha dicho el doctor Magdiel, el doctor Panizo y el doctor Latorre, nos están orientando a que lo primero que tiene que hacer el paciente es tener un diagnóstico preciso. Entonces, un mensaje para los pacientes que nos están escuchando hoy es que ni pregunten en Google, ni se vayan a los programas de televisión, que son programas que los pagan las personas de una manera comercial, porque ellos piensan que un médico que aparece en televisión es un científico, ¿sí? Es una persona que pues, ha llegado, alguna vez un paciente me decía, es que ese doctor debe ser muy bueno porque aparece en televisión. Y yo le explicaba, no, es una persona que está pagando un espacio de televisión para poder hablar.
Entonces, esos son dos mensajes que van para los pacientes de que deben asistir primero a la consulta de cirugía vascular para ponerse sus medias, para que le manden las medias indicadas. Ahora, no solo es la media en sí en la presión. Dime, Miguel. Sí, no, la quería preguntar al doctor Raúl Mejía Henao si ha hecho ultrasonido con medias puestas para ver cómo disminuye el reflujo. Esas son las preguntas de Miguel. Es que... Alguna vez te voy a contar, con el doctor Jorge Ulloa y el doctor Reynolds se hizo la bomba, se hizo un estudio sobre la bomba venosa, ¿sí? Sí. Y se hacía, y poníamos a los pacientes con las medias de compresión y les hacíamos el duplex y les medíamos velocidades, les medíamos algo de presiones y realmente sí, hay un cambio importante, ¿sí? Veíamos cómo mejoraba el reflujo, cómo se hacía la compresión de abajo hacia arriba y todas estas medidas estaban favoreciendo el reflujo, ¿sí? Y se hizo el marcapaso venoso. El marcapaso venoso, que hasta hicimos un programa por National Geographic, algo así fue que nos hicieron ese programa y fue muy interesante mostrar cómo las medias favorecían el retorno venoso y evitaban las trombosis que sucedían en los viajeros cuando hacen viajes tan largos y que hacen trombosis venosas. Ahora, yo te adicionaría una cosa, Raúl y Magdiel. Sí. Es que yo siempre he tratado de que los que hacen el duplex realmente tengan el tiempo suficiente muchas veces para medir el anillo valvular. Porque es que muchas veces yo puedo encontrar dilatación del anillo y las válvulas son suficientes. Ahora, que dan reflujo sí porque el anillo no cierra. Las válvulas no cierran, pero son funcionantes. Si yo le pongo la media y cierro el anillo, la válvula queda continente, ¿ya? Queda funcionando normal y el examen tiene que ser normal. Eso es, eso es parte fundamental. La valva es larga. ¿Ah? La valva es larga. O sea, claro. Es competente, pues, al cerrar, sí. Entonces, si yo tengo una dilatación del anillo con válvula valvular suficiente, se vuelve continente con las medias y eso es uno de los factores por los cuales los síntomas del paciente con esta clase de patologías reduce al máximo usando las medias. Sí, exacto. Yo quiero hablar con Magdiel y ya entramos en un término que es discusión médica, no es lo planteado para hoy, pero vale la pena que hablemos. Yo tengo un concepto diferente. Cuando la válvula está dañada, está fibrótica. Es como cuando uno hace una espuma de una vena, el endotelio se daña, se altera. Y es muy difícil que una válvula dañada, no por dilatación de la vena, sino una válvula dañada intrínseca, por más medias que le ponga, con todo respeto, no creo, Magdiel, que vuelva a la normalidad ni Alejandro. Que disminuye el flujo que hay. En periferia. Es que, Jorge. Es un concepto diferente. Es que es diferente, el concepto es diferente. La válvula funciona, lo que se abrió fue el anillo. Sí, claro. ¿Ya? Y la válvula está normal, ella cumple su función. Las valvas que están largas. Lo que pasa es que la base se le amplió, entonces sus valvas no pegan y no puede hacer la continencia. La punta que de lo la hace con la media. Es una de las primeras que daña también la punta de la valva, no solamente el anillo. Pero bueno, eso lo discutimos entre nosotros después. Lo que te digo es que es diferente el continente y el contenido. Es que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Uno es el anillo de la base de las válvulas que pueden ser funcionantes. Ahora, yo por eso siempre digo, una válvula que esté dañada, las valvas dañadas, no tienen mejoría, eso estamos de acuerdo. No van a arreglarse. Bueno, yo creo que perfecto. Yo no sé si haya más preguntas o si alguno de ustedes quiera hacerle preguntas al panel en este momento. Yo creo que este es un tema muy importante. Es difícil a veces tratar de ponernos en una terminología para el paciente, pero mi misión es tratar de traducir del idioma médico al idioma español y mis colegas dirán que por qué hago unas preguntas tan tontas muchas veces, pero es mi oficio porque estamos tratando de enseñar al paciente. Yo quiero agradecerle de verdad a Alejandro, le digo por su nombre porque es mi
querido y buen amigo, les digo a todos así, a Raúl, a Magdiel, al doctor Panizo, muchísimas gracias por haber estado hoy. No sé si quieran decir algo más, no sé si ustedes crean que debemos seguir educando al paciente, y esa sería la última pregunta que yo hago esta noche. A Alejandro no es que le haya saboteado su conferencia de edema, ni mucho menos, son muchas. Simplemente he tratado de guiar, de dirigir y tomarnos un tiempo, descansar ahora en esta cuarentena, pero no sé qué me quieran sugerir ustedes para que hagamos para nuestros pacientes. Empiezo por preguntarle al doctor Latorre qué sugiere para sus queridos pacientes, además de que usted le da los consejos, además de que les dice que vuelvan a su consulta. ¿Qué más sugiere? Porque eso pasa en Bucaramanga, pero ¿qué pasa con los médicos de Colombia? Ahorita nos vamos para Perú y para Ecuador, por el resto de médicos de nuestro país. ¿Qué deben hacer con sus pacientes o sus pacientes que querrán? Bueno, primero que como conozco muy bien al doctor Ulloa, igual que Raúl y Magdiel, pues yo no preparé conferencia porque sé que esas interpelaciones caben. Entonces esto se nos vuelve siempre en un conversatorio muy agradable y es mucho más explícito poder uno contarle al paciente lo que estamos hablando nosotros. ¿Qué hay que hacer por el paciente? Es educarlo. Es que la educación no solo es para el paciente. El primero es el mismo médico de primer contacto. Ese es el más importante que debe aprender, que es lo que estamos haciendo nosotros. Segundo, el paciente, educarlo para que entienda qué tiene. Y tercero, la familia. La familia tiene que comprender muy bien que es la enfermedad de su familiar, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, en fin. Todo eso hay que comprenderlo. Ahora, ¿qué podemos hacer en Colombia? La labor que estamos haciendo, doctor Ulloa. Simplemente abrir las compuertas, transmitir un conocimiento, porque yo creo que es una obligación mía, por ejemplo, moral, que yo tengo de lealtad con usted que me enseñó, con los demás profesores que me han enseñado. Lo que yo aprendí es transmitirlo, y eso es parte de lo que yo les digo a mis estudiantes. Es una obligación que uno tiene, retransmitirle a todos los pacientes, a los médicos, lo que uno aprende. Uno no puede guardarse porque el conocimiento es universal. Gracias, Alejo. Sigo ahí, yo estoy viendo los encuadritos. Raúl, ¿qué quieres decir? ¿Qué se te ocurre para tus pacientes? Panizo. Para el nuevo. ¿Ah? Para el doctor Raúl. Ah, no, bueno. Raúl Mejía, porque Okay. tengo aquí un cuadrito, estoy siguiendo por ahí. Ok, bueno, sí, efectivamente, pues lo que dije ahorita, que se olviden de Google, que visiten su médico y que para todo esto que estamos hablando de la inflamación de las piernas, no es tan sencillo como aparece en televisión. Pónganse esta media, que si tiene cierre, que si no tiene cierre, que bueno, te dan todas las soluciones en 30 segundos, pomaditas y cremitas que desaparecen las venitas, las arañitas salen corriendo y se desaparecen, y resulta que esto es un problema más, un problema difícil, es una cuestión más compleja, y el mensaje para los pacientes es: visiten su médico, no crean todo lo que aparece en televisión, ni le crean tanto a Google, porque hay mucha información que está malintencionada. Gracias, Raúl. Magdiel, yo sigo en este orden. Ya va a llegar el doctor Panizo. En primer lugar, creo que debemos continuar con estas reuniones. Aprendemos unos de los otros. Aprendemos muchísimo, nos despierta lo que se nos había olvidado, un chip por aquí olvidado. Es muy importante que sigamos la conversación. Segundo, yo intento decirle al paciente, educarlo, porque vienen con las úlceras de 20 años, 30 años, los curo, les explico cómo ponerse la media y llegan otra vez con la úlcera. ¿Y qué pasó? Es que yo ya me sentía bien y ya me la quité y ya no me la pongo y ya está otra vez igual. Entonces ahora yo creo que voy a hacer un formato en el que se los voy a dar por escrito para que firmen ahí, ya me explicaron, ya entendí, porque llegan otra vez y no sé qué les pasa a los pacientes. En ese aspecto, yo oí a Latorre hablar mucho de eso y ahí yo creo que ese aspecto a mí me hace falta, como reeducar a mis pacientes, porque saben perfectamente, han sufrido, están gastando, ya se les dijo que si no se curan, que si no van a recaer y recaen. Y recaen, y recaen, y recaen.
Pues es un problema grande, pero no sé por ahí cómo vamos a hacerle, cómo yo le voy a hacer pues con mis pacientes. Tenemos Hay una, Do- perdóname, yo te interrumpo antes de que hable el doctor Panizo. Hay unos Sí, tips y te voy a contar un tip que yo hago, que es muy sencillo. Ustedes saben, yo juego golf y tengo muchas cosas de golf en el consultorio. Entonces le echo el cuento al familiar del paciente y al paciente de todo lo que me vale una talega de golf. Cuánto me vale la talega, cuánto me valen los palos, cuánto vale. Y le digo, mire, un driver me puede valer $1.000.000. Todo eso, y sí, claro. Y quiero cambiar mi equipo, así que yo necesito que usted o se cuida o no se cuida. Si usted se cuida, me quedo sin mi talega de golf. Si usted no se cuida, dentro de un mes compro mi talega de golf. Eso ha servido. Es una forma de hacerles ver de que si no se cuida tienen que pagar. Y ese es el problema, que a la gente cree que eso no es una obligación real, pero cuando la familia ya sabe, sobre todo los hijos, para llevar a la abuelita a decirle, pero mija, mire mamá, eso nos vale todo porque las situaciones económicamente en nuestros países son bien complicadas. Y en esta época, más todavía. Entonces, esos ejemplos de hacerle ver que hay que pagar y en una forma muy, muy didáctica es un ejemplo como ese, de decirles, yo necesito mi talega, mija, enférmese rapidito porque aquí la espero. Y esos son los que mejor les van. Perfecto, Alejo. ¿El doctor Panizo quiere decirnos algo ya para terminarnos? No, concuerdo con todos. Lo que yo le digo a mis pacientes es que esta es una enfermedad progresiva y evolutiva. Si es un paciente que tiene 36, 38 años, le digo, ¿usted quiere llegar con sus piernas bien a los 60 años? Pues o se cuida o simplemente lo que tiene va a ser multiplicado por 3 o por 4. Eso depende de usted. Igual se lo digo a sus familiares. Entonces ya, eso ya es tratar de un poco entrar a la psicología del paciente. Lamentablemente tenemos que actuar de esa manera. Pero el paciente no entiende. El nivel cultural de estos pacientes se siente mejor, como dice el doctor. Bueno que los míos no entienden porque tengo muchos. Perfecto. Es igual, creo que en todo es igual. En todo lado. Vamos a apoyar, vamos a seguir educando a nuestros pacientes. Yo los invito, de verdad, de corazón, estoy muy agradecido con ustedes hoy. Alejandro, muchísimas gracias. Magdiel, gracias. Raúl, gracias. Doctor Panizo, muchísimas gracias. Eduquemos a nuestros pacientes, eduquemos a la familia de nuestros pacientes, que el doctor Google se cambie en vascular por nosotros, que absolutamente les vamos a decir la verdad y la realidad de las cosas. Muchísimas gracias a todos y váyanse a descansar porque creo que les quité mucho tiempo hoy. De corazón, Alejandro, un abrazo grande y muy amable. Doctor Panizo, mucho gusto conocerlo. Doctor Raúl, Latorre y Jorge, que tengan buenas noches. Gracias, Magdiel, muy amable. Gracias por ustedes, un abrazo, cuídense cada uno por su país. No, y lo importante es gracias a todos los que estuvieron presentes, además de los panelistas, porque yo creo que para nosotros es parte de una obligación, como les dije, pero los pacientes que se sienten a oírnos ya hora y media, casi 2 horas, eso es bastante importante. Muchas gracias a todos, de verdad, y buenas noches, doctor Jorge. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Raúl, gracias. Muy amable. Muchas gracias. Adiós.